Cristo en la cruz por amor. A los santos que están en el mundo entero, a todos ustedes que creen en Cristo, reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor. Amado hermano, dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La mayor muestra de amor de Dios fue haber dado a su Hijo en la cruz por el rescate de la vida del ser humano. Amado hermano, el amor siempre desea lo bueno al otro. Y si nosotros, que somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre, que es bueno, dará a sus hijos. En su perfecto amor, Dios quiere darle al hombre toda clase de bendiciones que están escritas en su palabra. Dice Hechos de los Apóstoles 3:26, Dios ha resucitado a su servidor y se lo ha enviado cargado de bendiciones, con tal de que cada uno se aparte de sus actos malos. Amado hermano, Dios es amor y ama a su criatura de tal manera que todos los días en su bondad la bendice, haciendo caer la lluvia y salir el sol para todos, tanto para buenos como para malos. Dios siempre ha buscado las maneras de reconciliarse con el hombre para llenarlo de su amor, de su presencia, de su gracia, de su favor. Dios no quiere que nadie se pierda y se vaya al infierno, lugar destinado a los ángeles caídos. Dios quiere que todos se salven. Pero Dios no quiere ni puede, por su palabra y el libre albedrío que nos ha dado, obligar a nadie a que lo reciba, se arrepienta, se convierta, busque de su presencia, de su santidad y vuelva su corazón a Él. Dios no obliga a nadie a que lo ame, lo adore, le siga, desee hacer su voluntad. Dios no puede hacer nada para los que se resisten a su gracia y misericordia, le desprecian y se condenan, porque son ellos mismos los que se condenan por despreciar a Dios. Y cuando ellos, engañados por Satanás, mueren en este mundo, son llevados y obligados por los demonios a ir a parar al infierno. Y por ser esclavos de Satanás y despreciar a Dios por causa de su pecado. Quiero decirte, mi amado hermano, Dios nos creó por amor, nos ama con amor eterno. Dice en Efesios 1:4, en Cristo Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo para andar en el amor y estar en su presencia sin culpa ni mancha. Dios es amor y se deleita amando y derramando en sus hijos su gracia y su misericordia. Dios quiere salvar al hombre y quiere bendecirlo en gran manera, invitándolo a su reino. Y es una invitación abierta a todo aquel que la acepta. Dios quiere rescatarlo, quiere reconciliarse con él, perdonando todos sus pecados. Quiere invitarlo y llevarlo a su reino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Darle esta oportunidad a todo el que se arrepienta de corazón contrito y humillado. De manera que Dios es un Dios de amor, misericordioso y justo.
Dios es justo y hace justicia sobre la maldad y el pecado del hombre, sentenciando el pecado del hombre con la muerte, expulsándolo de su presencia, dando a cada uno lo que se merece por sus acciones. Pero Jesucristo ofrece voluntariamente su vida como sacrificio por el perdón de los pecados de la humanidad, tomando nuestro lugar, cayendo sobre el juicio divino. Nosotros somos en Cristo justicia de Dios, porque toda justicia que Dios le debía hacer al hombre cayó sobre su Hijo para perdonar en Él a todo el que se arrepienta, no se pierda y tenga vida eterna. Y en ese perdón que Dios nos da, vemos la misericordia divina. Y también Dios muestra su amor al dar a su Hijo al mundo para perdonarnos, para reconciliarse y salvarnos de la muerte y la condenación eterna. En Romanos 5:8 dice: pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene, y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora Cristo en esa muerte es colgado en un madero, en la cruz. Pero dice Pablo que Cristo se hizo maldición por nosotros. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. Creemos que Jesucristo, verdadero hombre, no cometió ningún pecado ni delito. Él hizo siempre la voluntad de Dios, siendo obediente en todo, y tampoco violó la ley para ser juzgado por ella. Sin embargo, condenado a muerte, fue obligado a llevar una cruz sobre sus hombros para ser crucificado en ella en el monte Calvario, según Pablo, para rescatarnos de la maldición de la ley. Sin embargo, Pablo, afirmando que está escrito que un colgado es maldición de Dios, y lo vamos a leer en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22, 23 en el Antiguo Testamento. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es maldición de Dios. Según el texto, está claro que si a alguien se le aplica la ley y es condenado a muerte, colgándolo en un madero, este es considerado maldición de Dios. Ahora, sabemos que a Cristo se le hace un juicio, no encontrando en él delito alguno, aun cuando presentaban falso testimonio contra él. Pero aún así, Cristo fue injustamente condenado a muerte, acusado por blasfemia a morir en la cruz. Entonces, amado hermano, Cristo, siéndole aplicada la ley, condenándole injustamente por blasfemia, pues él no mentía. Él es el Hijo de Dios. Siendo inocente, él ofrece su muerte como sacrificio a Dios. Por amor, ofrece su vida y su sangre para liberarnos de la maldición de la ley, ya que estábamos condenados según la ley a la muerte, es decir, a la separación eterna de Dios, por causa del pecado, por haber transgredido, violado la ley. Todos
estábamos separados de Dios, ya que la paga del pecado es la muerte. Amado hermano, es así como Él toma nuestro lugar de muerte y muriendo en la cruz ofrece su vida y su sangre derramada en sacrificio a Dios por nosotros, cargando nuestros pecados, pagando el precio del pecado que es la muerte. Ofrece su vida a cambio de la nuestra, pagando el recibo de nuestra deuda, de nuestros delitos, clavándolos en la cruz del Calvario, haciéndose Él mismo maldición por amor a nosotros, muriendo por nosotros, para que todo aquel que en Él crea sea reconciliado con Dios, siendo perdonado, para darnos una nueva vida, unidos a Él, pues esta es la verdadera vida, estar unidos a Dios, para que todo aquel que en Él crea y se arrepienta de corazón sincero, sea perdonado y salvado. Amado hermano, cuando Cristo muere en la cruz, vence el imperio de las tinieblas y de la muerte, vence toda potestad, principado, todo espíritu inmundo de maldad. Ellos fueron avergonzados y humillados públicamente, vencidos, declarados sin poder y autoridad, ante el glorioso nombre sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándonos poder y autoridad para echar fuera de nuestras vidas todo espíritu inmundo. Ya ellos están sentenciados al infierno y al lago de fuego, separados de Dios por toda la eternidad. Cristo nos arranca de las tinieblas y de la muerte, reconciliándonos con Dios para atraernos al admirable reino de la luz y darnos vida, vida en abundancia, vida eterna. Amado hermano, para el Señor la muerte es estar separados de Dios por causa del pecado. Ahora, en Satanás y las tinieblas no hay vida por cuanto están separados de Dios. Por lo tanto, lo que hay es muerte en ellos, y es lo que ellos dan como paga a aquellos que les sirven, porque no tienen más que dar, y es lo que ellos hacen, separándonos de Dios. Ese es su objetivo. Cuando el hombre y la mujer, representados en Adán y Eva, escuchan la voz del maligno, los lleva a pecar y les enseña el mal y a desobedecer a Dios. Por lo tanto, lleva al hombre a separarse de Dios, es decir, dando como paga la muerte, que es la misma condición en que se encuentran todos los espíritus del reino de las tinieblas. Ahora, ilegalmente, bajo engaños y mentiras, Satanás y su reino de tinieblas separa al hombre de Dios por medio del pecado, esclavizándolo, quitándole toda autoridad y libertad que tenía el hombre sobre la tierra, obligando al hombre como esclavo a hacer el mal que no quiere hacer, y queriendo hacer lo bueno no lo puede hacer, pues sabemos que Satanás, espíritu de maldad, piensa como los hombres, de manera que él siembra su pensamiento en la mente del hombre, llevándolo a la desobediencia. Amado hermano, el hombre está engañado. Él se cree libre y cree que goza de esa libertad cuando hace lo que quiere o le da la gana, pero no es así.
Simplemente es un esclavo de Satanás por causa del pecado. Todos son pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Desde Adán, todos heredaron el pecado. Todos estamos bajo el yugo de la esclavitud. Y déjame decirte que ningún esclavo puede comprar a otro esclavo y darle libertad. Solo el hombre libre puede comprar un esclavo y darle libertad si así lo deseaba. Y Jesucristo es el hombre libre, por cuanto Él no estaba bajo el yugo de la esclavitud del pecado, por cuanto dice las Escrituras que Él no cometió pecado alguno, no estaba sujeto a la esclavitud del diablo. Por lo tanto, Cristo, siendo libre, nos compró, dice las Escrituras, a precio de sangre, para hacernos verdaderamente libres. Pero para hacernos verdaderamente libres, Dios tenía que pagar un precio, ya que Satanás ilegalmente, bajo engaños y mentiras, lo tenía esclavizado, pagándole con la muerte. Es decir, lo tenía separado de Dios. Por eso Dios mismo viene a rescate del hombre, por medio de la persona de su Hijo Jesucristo, para pagar ese precio que es la muerte, derramando su sangre y muriendo en la cruz del Calvario, ofreciendo Jesús su vida y su sangre como Cordero de Dios por el perdón de nuestros pecados. Por eso las Escrituras dicen que fuimos comprados a precio de sangre. Jesús, mi amado hermano, toma nuestro lugar de muerte en la cruz, y todo aquel que crea y tenga fe en Él tiene como recompensa la vida de Jesús, que es vida eterna en la presencia de Dios. Dice la Escritura, por fe viviréis. Amado hermano, en el Evangelio de Juan capítulo 1, 29 dice, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amado hermano, Jesucristo se presenta como el Cordero de Dios, ofreciendo su cuerpo y su sangre en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cristo, hombre perfecto, que no cometió ningún pecado, cargó sobre sí todos los pecados de la humanidad. Él tomó nuestro lugar, recibiendo la justicia divina, el castigo que debía recibir el hombre por su pecado y su maldad. Ahora Jesucristo llevó sobre sí todos nuestros pecados, tomando el lugar del hombre, recibiendo todo juicio y muriendo por el hombre. Y es así que Jesucristo le pide al Padre el perdón divino por su pasión, por su sufrimiento, por su cuerpo y su sangre, ofrecida en sacrificio a Dios, de manera que el hombre es justificado por Jesús y es encontrado justo delante de Dios. Como dice 2 Corintios capítulo 5, 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado en lugar nuestro, para que nosotros seamos en él justicia de Dios. Recordamos las prácticas del Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote presentaba en sacrificio un cordero sin defecto ni mancha por el perdón de los pecados del pueblo. El cordero servía como sustituto, no hacía ningún mal, pero el cordero moría en lugar del pecador por sus pecados, pero solo temporalmente,
porque los sacrificios debían ofrecerse una y otra vez por el sumo sacerdote, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero en Jesucristo, hombre perfecto, no necesita repetir el sacrificio como los sumos sacerdotes, tampoco ofrecer sacrificio por sí mismo, ya que Él no cometió pecado. Esto lo hizo Él de una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo por el pecado del pueblo. Jesucristo cumple la función de los dos corderos judíos en el Antiguo Testamento. El primer cordero, el sumo sacerdote, según Levítico capítulo 16, versículo 2, presentará el macho cabrío vivo, colocará las dos manos sobre su cabeza, confesará sobre él todas las faltas de los israelitas, todas sus transgresiones, todos sus pecados, y una vez cargados sobre la cabeza del macho, lo mandarán al desierto por medio de un hombre designado para ello. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierra desierta. El macho cabrío será abandonado en el desierto, de manera que este macho cabrío es sacado a morir fuera de la ciudad santa de Jerusalén. Después, el sumo sacerdote toma el segundo cordero, según Levítico 16:15. Inmolará entonces el macho cabrío destinado para el sacrificio por los pecados del pueblo. Llevará su sangre detrás del velo. Hará el rito de absolución sobre el santuario por las impurezas de los israelitas, por todas sus transgresiones y pecados. Amado hermano, Jesucristo cumple el papel de los dos corderos que sacrificaba el sumo sacerdote del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En Levítico 16 encontramos donde el sumo sacerdote del pueblo judío tomaba dos corderos machos sin mancha, sin defecto. El primer cordero, el sumo sacerdote le oraba para que cargara sobre sí con todos los pecados del pueblo y era sacado de la Jerusalén a morir al desierto. Así, Jesucristo también es sacado a morir en la cruz afuera de Jerusalén, cargando con todos los pecados y transgresiones de la humanidad. El segundo cordero era sacrificado por el sumo sacerdote dentro de la ciudad en el altar, derramando su sangre, ofreciéndola a Dios por el perdón de los pecados del pueblo. Así también Jesucristo ofrece su cuerpo y su sangre en sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa y ofreciéndola a Dios por el perdón de los pecados de la humanidad. Jesús entonces muere en las afueras de la ciudad en la cruz del Calvario, en la misma hora en que el cordero del pueblo judío era sacrificado en el altar y ofrecido a Dios por el sumo sacerdote dentro de la ciudad de Jerusalén. Amado hermano, cuando Cristo toma sobre sí la cruz, va camino al Calvario como cordero, llevando sobre sí todos nuestros pecados, crucificando el pecado del hombre en su propia carne y a la vez presentando su vida como ofrenda agradable a Dios en sacrificio, muriendo así por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 3. Lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador, como sacrificio por el pecado y para condenar el pecado en su misma naturaleza humana. De manera que el pecado es condenado y también la muerte fue vencida,
junto con su autor, quien lo trajo, Satanás. Cristo por amor entrega su vida por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para salvarnos y darnos vida. Ahora Cristo nos invita a seguirle y nos pide que entreguemos nuestra vida por amor a Él y a su Evangelio. Pero al invitarnos, Él nos da una cruz para seguirle. Dice Marcos capítulo 8, 34, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Jesús nos dice, tome su cruz y sígame. Jesús toma una cruz y fue al monte Calvario, según la voluntad de Dios, y fue a morir en ella. Dios lo envió en condición semejante a la del hombre pecador, como sacrificio por el pecado, para condenar el pecado en su misma naturaleza humana. Y aunque su sacrificio es completo y perfecto, no se necesita de otro sacrificio, ni tampoco del nuestro, para ser ofrecido a Dios por nuestros propios pecados. Ahora, aún así, mi amado hermano, Jesús nos pide un sacrificio, entregar nuestra vida por amor a Él y a su Evangelio, a morir al pecado y a los placeres de la carne en este mundo. Además, Pablo afirma que hay algo que hace falta a los sufrimientos de Cristo, y son sus propios sufrimientos por amor a Él y a su cuerpo, que es la Iglesia. Y lo dice en Colosenses capítulo 1, 24. Pablo lo dice, me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, amado hermano, así como Jesucristo por amor murió por nosotros en el sufrimiento de su propia carne, así también nosotros, por amor a Él, debemos de padecer el sufrimiento de la carne, negándonos a los placeres del pecado, a los deleites de la carne de este mundo. Así como Jesucristo crucificó en su carne el pecado en la cruz, así también nosotros debemos crucificar este mundo y nuestra carne pecadora en la cruz que Jesús nos da. Crucificar la carne es renunciar a nosotros mismos, a nuestro propio yo, a nuestros propios deleites y placeres que el mundo nos ofrece. Es renunciar al pecado y al mal que no le agrada a Dios. Amado hermano, te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y lo sigues a morir en la cruz cuando te unes al sufrimiento y a la pasión de Cristo, cuando sufrimos los padecimientos de la vida, unidos de la mano con Jesús, cuando no vives solo para ti, sino para Dios, cuando no deseas hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús durante toda su vida y en la oración del monte de Getsemaní, cuando dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo sigues y te unes a su pasión cuando tu cuerpo terrenal es apartado de los placeres del mundo, crucificando tu cuerpo, negándote al deseo de cometer el pecado, muriendo al mundo y a sus deleites, renunciando al mal y a la desobediencia a Dios, porque ya no vivimos para el mundo, sino que ya vivimos para Cristo, para someternos a la voluntad de Dios, a estar en su presencia, a buscar su santidad, a conocerlo más a través de la lectura de su palabra, en oración, en ayunos, en vigilias,
alabanzas, en adoración. Cuando vivimos de esta manera, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz para morir en ella, crucificando nuestra carne, porque ya no vivo yo, sino Cristo, que vive en mí. Amado hermano, desgastar nuestra vida o dedicarle tiempo a Dios buscando la santidad en su presencia, seguirle, servirle y consagrarnos a Dios no es perder nuestra vida, no es perder nuestro tiempo, porque toda nuestra vida ofrecida y dedicada a nuestro amado Dios no es perdida, es ganancia, porque la estamos salvando para la vida eterna. La perdemos sí, cuando vivimos para el mundo y nos deleitamos en sus placeres. Pero cuando vivimos para Cristo, la salvamos. Ahora, mi amado hermano, déjame decirte algo dentro de mi testimonio personal. A veces el hombre cree, engañado por Satanás, que viviendo en el mundo y sus placeres que éste nos ofrece, lejos de Dios, aprovechamos nuestra vida. Nos creemos libres porque creemos que hacemos lo que queremos, pero terminamos vacíos, afligidos, cargados, angustiados, preocupados, con afanes y cansados. Pero unidos a Dios encontramos descanso, reposo, la verdadera paz, el verdadero gozo, la verdadera libertad. Él es nuestra fuerza. Él nos hace verdaderamente libres. Amado hermano, por la salvación que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, Él nos llama al arrepentimiento y a la conversión para llevar una vida nueva. Y es Jesucristo quien hace todas las cosas nuevas. Recuerda que sin Él nada podemos hacer. Unidos a Él seremos alimentados y daremos muchos frutos. En su presencia seremos llenados de su Espíritu Santo. Él nos puede ayudar a llevar una vida de santidad como Dios quiere. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a vencer la carne de naturaleza pecaminosa para vivir en la santidad del Espíritu de naturaleza divina. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a crucificar la carne, a dejar el mal y morir al pecado y al mundo, para llevar una vida bajo la gracia y el favor de Dios. Es necesario morir al mundo por amor a Cristo y a su Evangelio, y viviremos sellados por el Espíritu Santo en esta tierra y para siempre con Él en la eternidad. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano.